continuando con Domingo Familiar, nos acompaña la doctora Marcia Castillo, qué bueno que está con nosotros, neumóloga, internista, y qué bueno que podemos hablar porque hay muchos eventos en la familia y necesitamos una mano experta que nos pueda orientar. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por la invitación y estamos aquí para responder cualquier inquietud al respecto. En la emergencia, que son cosas que manejan ustedes con mucha frecuencia, ¿cuáles son esos casos que más tú atiendes y atienden tus colegas cuando los jóvenes, niños, adultos? En el uso específico de los dispositivos electrónicos, Ajá, tenemos muchos casos y a veces uno dice, bueno, la juca, los muchachos se van de bonche y después entonces vienen las consecuencias. es importante resaltar, padre, que el uso de juca o pipa de agua no es un dispositivo nuevo, es un dispositivo ya usado por mucho tiempo y que realmente ha venido a popularizarse en las poblaciones de adolescentes y jóvenes por cosas de modismo. Realmente es una cosa que ha venido a tomar un poco de auge porque los saborizantes, el olor, la moda ha sido un boom y ha catapultado el hecho de que las estadísticas se incrementen de una manera, digamos, alarmante. La toxicidad que se produce por el consumo y el sobreuso de estos dispositivos, en el caso específico de la pipa de agua o juca o guisha, que es su otro nombre, generalmente se relaciona mucho con los problemas respiratorios. Una de las situaciones fundamentales que vemos es que a veces para el consumo de esto, de manera sostenida, se usan sustancias que se mezclan con el agua, ¿no? Sustancias que son de uso recreativo y se consumen por largos periodos de tiempo. Las personas piensan que tiene menos efectos nocivos en el sistema nervioso central y en el sistema respiratorio por el hecho de que no son cigarrillos, ¿no? Sin embargo, la prolongación casi duran una hora, esas secciones pueden durar 40 minutos exponiéndose al uso de esta sustancia y a ello sumamos también que vienen contenidos en dispositivos que a veces desprenden metales pesados. Estos metales pesados también tienen una alta tendencia a eventos cancerígenos a largo plazo. Pero en los momentos agudos, como usted citaba, puede producirse procesos de tipo neumónico, asma, reacciones alérgicas. Y si sumado a esto, consideramos que se usan, por ejemplo, el uso de cannabis, que a veces lo vemos mucho en la emergencia, episodios de psicosis, alucinación, delirio, convulsiones y hasta coma. ¿Qué cosas concretas le ponen a esta juca? De todo. De Le todo. ponen de todo, desde saborizante, que es lo más noble, por así decirlo, porque no es del todo noble. De hecho, algunos saborizantes se han vinculado mucho con procesos de neumonitis alérgica, pero es uno de los más inocuos. Pero también vemos que por mucho tiempo, antes de que se empezara un poco a regularizar esto, se usaba mucho aplicarle cannabis, marihuana. Y naturalmente contendiente con este de una manera secundaria todo ese proceso de enfermedad asociada al uso y consumo masivo de marihuana. Hemos visto cómo el consumo, el uso permanente del cigarrillo, por ejemplo, compromete la salud de los pulmones, compromete la salud de la persona, puede degenerar en cáncer y todo eso. Un uso constante de la juca, ¿qué tenemos que ver en el futuro con relación a esto? Es interesante la pregunta porque hace como un año hubo un debate muy aguerrido en cuanto a esto a nivel bicameral porque se quiso instituir la prohibición de la comercialización, la importación de las jucas. Y algunos decían que no se podía prohibir, porque prohibir, según sabemos, es una de las formas más visibles de promover algo. Si prohibimos algo, lo que hacemos es que lo estamos de alguna forma promoviendo, porque la gente va a ir a buscarlo. Entonces, un poco las políticas sanitarias a nivel de educación deben ir orientadas a educar a los niños desde las escuelas a que esto no debe usarse y por qué no debe usarse. Porque, como usted bien mencionaba ahorita, no es solamente el efecto agudo de procesos respiratorios y procesos a nivel del sistema nervioso central, sino que tenemos que ver la salud como un problema mediano o largo plazo. Entonces está la situación oncológica, no solamente a nivel de pulmón. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos electrónicos, la nicotina se vincula a cáncer de pulmón, cáncer de bucofaringe, cáncer de vejiga, cáncer de colon. Todos esos procesos oncológicos a nivel sistémico están vinculados y están demostrados que se relacionan con esto. Estamos viendo también en la escuela
el aumento de estos cigarrillos electrónicos Sí, sí. y que a veces los padres son los que financian, porque Sí. no sé si no han investigado o qué es lo que está pasando. Inició en tía. Dios lo bendiga. Este niño es como muy grandecito. Bueno, Lo que pasa es que en la escuela a mí me dan 2 lechitas y 2 jugos. bueno, y qué bueno que viene Y conejo, yo como y conejo, que no es Conejo. mucho, pero conejo. Coño. Viene un alumno, porque estamos hablando precisamente de que esto en las promociones, los muchachos adolescentes, tanto en la juca, los cigarrillos electrónicos, es muy común que esto aparezca. Sí, con esto se dio una situación interesante. Inicialmente los cigarrillos electrónicos vinieron como el TRN, terapia de restitución de la nicotina. Se ideó y se adecuó para que las personas dejaran de fumar. O sea, Sustituyéndolo. como una maniobra de sustitución, porque no sé si usted sabe que la nicotina simplemente se encarga de mantener lo que es la dependencia psicológica al hábito tabáquico. O sea, la nicotina es una sustancia que lo que hace a nivel central del sistema nervioso central es mantener ese hábito constante en unos receptores que se llaman receptores así mismo nicotínicos. Pero básicamente esos metales, que la nitrosamina, benzoaspireno, que son los que se relacionan con el cáncer. Entonces, volviendo al punto inicial, esos dispositivos se idearon para esto, pero luego esto se popularizó. Y entonces empezó a estudiarse y se vio que los atomizadores desprendían también metales y que le ponían nicotina que iba hasta 30 microgramos. Y estos cigarrillos electrónicos entonces se vendían no solamente para que la gente dejara de fumar, sino que se veía como un hábito de moda. Y entonces se hacían sesiones y los padres se lo compraban, como usted decía, a los adolescentes. Entonces, como un poco la comercialización se hizo para invitar a la gente a fumar cigarrillo electrónico. O sea, que fue lo contrario para lo que Y inicialmente se entonces ideó. del electrónico pasan al otro. A ver qué Claro, pasa. entonces Mira. no hay exfumadores. Tía, mira que yo te quiero hacer una pregunta. Dígame, mi ¿Es sobrino. verdad que si yo estoy al lado de una gente que fuma, yo estoy fumando? Pues yo no lo cogí. Claro, eso le llamamos en medicina fumador pasivo. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes con procesos oncológicos, cancerígenos de pulmón, vías aéreas, que es uno de los cánceres que está más vinculado a esto, siempre le preguntamos si fumó o si una persona con la que ha bebido mucho tiempo ha fumado. El tío mío. Y pasa también con los vaporizadores, o sea, es importante señalar esto. Que no es solo el que está No, inhalando. No, también pasa también con los otros dispositivos electrónicos. O sea, una vez estaba yo almorzando en un sitio y se armó una discusión porque un señor quería prender un vaporizador, y le decía al señor que no podía fumar. Dice, eso no es cigarrillo. Y entonces, bueno, no hay si lo pensamos, todavía no hay una regularización, una legislatura que controle eso. Sin embargo, el CHES, que es una de las instancias internacionales que regulariza eso, ha tenido una voz de alerta de hace más de 5 años sobre que los fumadores pasivos también tienen una tendencia a los problemas oncológicos en el caso de los vaporizadores y la juca. Porque que tiene que haber un sitio para eso. ¿Usted fuma? No, póngase aquí. Usted sí, póngase aquí. Lo bueno es que no haya ningún sitio No. Sí. donde se pueda fumar ni nada de eso, porque es que al final hay dificultades. Ahorita cuando decía, bueno, que a veces se prohíben las cosas y entonces se le hacen más promoción, Sí. pero fíjese qué ha pasado con el alcohol, fíjese qué ha pasado con el cigarrillo, que solamente la ley pone decir que es dañino para la salud. Sí. Pero resulta que si no hay control, vemos tantos muchachos, lo pasa con la droga, Sí, sí. en lugares donde han decidido comercializar el mismo Estado, con la droga, pues despenalizarlo y todo eso, pues vemos que ha aumentado y que el daño entonces, después que esa gente, ese cerebro se le daña irreversiblemente por el uso de esta droga o cualquier otra, ¿qué podemos hacer? Sí, yo creo que hay que trabajar mucho a la educación y la invitación de todo personal sanitario consciente y coherente siempre debe ser esa la apuesta principal. La educación desde los estratos más Y en la bajos, familia, por en supuesto. la familia, en la escuela, educar a nuestros niños sobre esto. Y debe instituirse políticas sanitarias al respecto, sobre todo porque un joven va y compra un cigarrillo electrónico y no hay una ley que lo prohíba comprarlo. Y de los otros, que en muchas escuelas hay señores que tienen una paletera y lo tienen escondido. Correcto. Y Sí. tía, mira que yo me aprieto del pecho. Y entonces mi mamá me llevó donde una señora que tenía un letrero que decía se cura el pecho apretado. Y de ahí para acá es que más me aprieto.
¿Qué dice de eso, doctora? Lo que pasa con el asma, como otros procesos atópicos, inmunológicos, que tiende a fluctuar con los procesos de la edad. Entonces, por ejemplo, vemos mucho en locaciones un poco a distancia, en las zonas rurales donde dicen se cura el pecho apretado, pero es que en realidad a cierta edad esas situaciones suelen mermar un poco la edad, pero recordemos que estas son situaciones que también vienen un poco genéticamente determinadas. Entonces, en realidad el asma, como la rinitis alérgica, como la migraña, son condiciones que tienen un poco de genética involucrada. ¿Y cuál es el manejo? El pecho apretado, el asma, ¿cuál debe ser el manejo? ¿A qué no debe exponerse quien tenga esta condición? Claro, las personas, cualquier persona con cualquier condición de salud de tipo respiratorio, en el caso del asma, asma alérgica, siempre debe evitar todo lo que es la toxicidad medioambiental y sobre todo tener cuidado con todas estas, digamos, cosas sí, pero me refiero a las cosas de la habitación, Sí. que a veces le entendemos que son benignas, por ejemplo las alfombras, los peluches, acumulan mucho ácaro y el ácaro es una de las cosas que se relaciona más con los procesos de asma alérgica, los aires acondicionados, los abanicos, todas esas cosas siempre hay que tener una tendencia natural a esa limpieza constante, pero sobre todo con la humedad, por Porque eso es importante también. Mi madrina me dice que yo no me puedo llovinar, que eso me hace daño. No se puede llovinar. Y que no me lave la cabeza todos los días. Tía, y una madrina, una tía mía, me iba a dar un lagarto hervido, que eso es bueno para el apretamiento del pecho. Bueno, para el asma, medicina folclórica hay de todo, de escupir Sí. un sapo, pero Dios lo mío. importante en esto yo creo que siempre es asistir a su médico de manera rutinaria En vez de estar inventando. Sí, yo creo que sí. Porque a mí un vecino me dio gato, a comer que el gato es bueno, que eso se... Coma, Y usted se lo comió el gato. Oh, yo me como, qué sé yo. Ok. Yo soy un niño, yo sí me lo dan, me lo como, y más si él tiene una vara en la mano. Bueno. Entonces, el cuidado de las madres, por ejemplo, los recién nacidos, ¿verdad? Esos niños pequeñitos que a veces usted lo ve, no, que hay que exponerlo para que creen anticuerpos, no sé qué. Pero, ¿a qué edad debe una madre sacar un niño recién nacido y exponerlo? ¿O cómo sería el manejo? Ahora hay una política nueva, lo que es la desensibilización, o sea, hay vacunas, por ejemplo, ya cuando un niño está en la edad preescolar, si tiene, ya sea determinado que tiene tendencias asmáticas, sea por historial clínico o porque ha hecho alguna crisis de asma, entonces también se puede desensibilizar con las vacunas, se identifica y sobre todo adherirse a esos programas de higiene, como lo decía, evitar la exposición a ciertos tóxicos. Tía, y una hermana mía que tiene una niña, y entonces ella le pone alcanfor en la cuna, eso es bueno. No. No. Jamás se debe exponer un niño o un recién nacido a ese tipo. El alcanfor tiene un efecto sobre el sistema nervioso central que es un efecto dopativo. ¿Ah, sí? Actúa en unos receptores que son los mismos receptores de los opiáceos. Entonces, a veces dicen, bueno, se mejoró con el alcanfor, pero también es porque un poco le deprime el sistema nervioso central. O sea, que tenemos que tener una cautela con esas recomendaciones de vecinos, abuelos, tíos, sobre todo de nuestros niños y nuestros pacientes en edad escolar, preescolar, porque son muy vulnerables. O sea, la medicina es una ciencia todavía que nos queda mucho por describir. Entonces, y se van descubriendo cosas día a día y a medida cosas que van nuevas. Estudiando. Entonces, la gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana. Desde Hipócrates sabemos que en medicina no hay enfermedades, sino enfermos. Entonces, cada caso se particulariza. A veces una persona dice, bueno, fulano se sanó con tal cosa, pero hay que particularizar ese caso y recordar que en medicina hay genética y memética. O sea, la genética es el factor con el que usted viene de nacimiento, nadie se lo puede quitar. Y la memética es la epigenética, todos esos factores medioambientales que usted ha estado expuesto en su vida y son los que sirven como de gatillo para detonar ciertas enfermedades. Con relación a los perfumes, que usted sabe que a veces... Y los animales. Sí, los perfumes, unas personas que usan unos perfumes bastante profundos y fuertes, Sí. y entonces las personas empiezan a hacer algún proceso alérgico. Sí, lo recomendable en el caso específico de los pacientes con rinitis alérgica, asma alérgica, es que eviten el uso
de ese tipo de sustancias, porque lógicamente esos son gatillos para su proceso respiratorio y otros problemas, por ejemplo, como la migraña, los procesos de dermatitis atópica. En consecuencia, es un asunto de juicio común entender que no debe haber una exposición constante a ese tipo de... Y como decía, los animales, el Claro, gato, niños pues. que andan con los gatos y algunos adultos también encima, los perros. ¿Qué cuidado y qué riesgo puede haber en el manejo de estas mascotas? Sí, con las mascotas, vuelvo y digo, hay que particularizarse los casos, porque el componente alérgico en el asma se ve en algunos tipos de asma, pero el caso particular, por ejemplo, de los gatos, que hay mucha gente que es alérgico a los gatos, a los felinos, lo vemos mucho en la primera infancia. Entonces, si ya se determinó que una persona es alérgico al pelo del gato, o a los excrementos del gato, o al perro, entonces ya los padres deben tomar la conducta para de una forma que no sea psicológicamente traumante, porque ya ese niño a veces está acomodado a esa mascota o lo que sea, ver de qué forma se le desvincula y se le explica. Tía, mira, cuando que yo estoy apretado del pecho, ¿verdad? Cuando que... Usted no se afloja la correa, a veces que usted está muy... Sí, porque mi mamá me cuida mucho y cuando me van a cortar, que yo estoy apretado, entonces ella me pone mentol en los pies y entonces me pone una media, que yo a medianoche me la quiero demasiado calor. Eso sirve tú. No, con lo del mentol es igual que con el alcanfor, con el único atenuante que el mentol, bueno, hace unos años salió una recomendación del FDA sacando todo lo que era Big Vaporub del mercado, la gente lo sigue comprando. Pero O sea que eso, que todavía se anuncia incluso, Sí. esa fricción que le daban, ¿verdad? Al niño por la noche, le untaban y todo eso y decía Porque que... mucho viejo es el perfume que usan, ¿no? sí, Bueno, pero el Vivaporub, específicamente, no por mencionar una marca en específico, hace una década, tiene que tener una década, la FDA hizo lo que nosotros llamamos un red flag, una bandera roja sobre esto, y ya se dijo que no que es, no debía no es- usarse. No ni debía ese usarse. ni cualquier otro, así de los mentol y ese tipo de cosas. Sí, porque se hizo la alerta con ese, pero todo aquel químico parecido se entiende por lógica que debe ser el mismo efecto nocivo de injuria en el sistema ¿Cuál debería orgánico ser del el individuo. manejo? Algunos dicen que mejor unos pañitos tibios o un poco de agua o qué cosas, porque la gente lo sigue usando. Claro. ¿Qué cosas son prácticas y cuáles Y no educar- deberían y usarse? educar a mi mamá que no me bañe con pipí. Que no lo bañe con pipí, ok. El axioma de primum non nocere, lo primero es no hacer daño, permanece. O sea, lo primero es no bañar. O sea, a veces hacemos cosas entendiendo que es favorable, pero entonces lo que hacemos es que hacemos un mal. Entonces eso, evitar todo ese tipo de cosas que no están científicamente demostradas es lo primero. Lo segundo es que usted debe tener siempre a mano el teléfono de su médico porque cualquier proceso respiratorio como asma, alergia, son condiciones que a veces pueden comportarse de manera catastrófica y tener un impacto vital ¿Por en el qué ser se hizo humano. tan popular el uso de la orina, que incluso en el oído, para la cera, para destaparlo, mí me hicieron y beber un un baño trago. y un baño completo de orina? ¿Por qué se hizo popular? Correcto. En el caso específico del uso de orina, para el prurito, por la orina se excretan una serie de compuestos que son tóxicos para el cuerpo, pero los uratos específicamente tienen un efecto que es antipruriginoso. De hecho, no es para que ahora se unten orina, pero los uratos tienen un Yo me efecto... decía que a mi mamá que no me bañe que no- más con- pero tiene un efecto antipruriginoso y de hecho también en el tema de tomar la orina había una corriente que era la urinoterapia que lo usaba mucho en la medicina oriental porque se decía que lo que se leía podía volver a entrar. Pero en la medicina científica probada, hipocrática, nosotros no usamos eso. O sea, O sea, lógica, está demostrado que ingerir orina no es no, para de nada. ninguna manera. Para nada, para nada. Tía, y son verdad que cuando uno está apretado del pecho no debe comer con. Con. Usted ve, ahí sí me sorprendió. No, esa no la había escuchado. ¿Y qué relación puede tener? Porque me sofoco comiendo. Se sofoca comiendo con. Debe ser la cantidad. No, y además como usted está mudando los dientes, a Sí, lo mejor tú por ves. eso no le han dicho que no abuse de eso. pero sí es importante eso de no hacer daño, o sea, evitar llevarse de recomendaciones no científicas y tratar siempre de tener a mano el teléfono de su médico.
y de alguna forma tener siempre esa educación. Ahora mismo, gracias a Dios, hay muchos portales de educación online que son confiables, que sirven para uno educarse también, y muchas páginas de interacción donde la gente puede tener, por ejemplo, cierto nivel de educación, porque hay que autoeducarse. O sea, la medicina también es una responsabilidad del paciente. ¿Cuáles son estas enfermedades respiratorias más contagiosas y de las que hay que cuidarse más en este tiempo, porque estamos en el trópico? Claro, bueno, acabamos de salir precisamente del virus de la influenza. Gracias a Dios a nuestros adultos envejecientes se le proveyó sus vacunas, porque tenemos grupos de riesgos. O sea, cuando hablamos de grupos de riesgo son poblaciones vulnerables donde nosotros tenemos que tener un nivel más alto de alerta para la prevención de dichas enfermedades. Por ejemplo, los adultos mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las personas con problemas oncológicos. Esas son personas que tienen, las poblaciones que tienen trabajos que lo exponen a ese tipo de situaciones, donde tenemos que tener más cuidado con esas enfermedades infectocontagiosas. Aunque no lo creamos, la tuberculosis sigue siendo una enfermedad presente en nuestro país. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad de poblaciones depauperadas, o sea, donde hay una desnutrición y uno cree que no existe, pero existe en muchas poblaciones rurales de nuestro país. La tuberculosis sigue siendo un problema real, y las enfermedades virales, que son por brotes. Recomendaciones para trabajadores, por ejemplo, ebanistas. Correcto. Que usted los ve, que no se ponen los pintores, los que bregan con fibra de vidrio, Sí. con hierro y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones para estos trabajadores? Nosotros tenemos medicina laboral en nuestro país, o sea, tenemos especialistas en medicina laboral, pero yo siento que estamos anquilosados en ese tenor. O sea, nos faltan dar muchos pasos para que todas las instituciones y todas las empresas que tienen empleados que son poblaciones de riesgo para enfermedades respiratorias tomen las medidas del lugar para prever esas cosas. O sea, personas que han trabajado toda su vida en bombas y nunca se han hecho un análisis de plomo, por poner un ejemplo. Personas que han sido ebanistas en empresas grandes y nunca han tenido protección con mascarilla. Personas que han trabajado plomería mucho tiempo y no tenían protección también con mascarilla. O sea, que yo creo que la medicina laboral debe aquí todavía tener como un paso de avance, y debe ser un esfuerzo mancomunado, porque no es solamente, esto debe ser algo integral, debe ser holístico, donde cada instancia ponga su esfuerzo para que esas cosas mejoren. Y la leche ayuda, doctora, porque yo estaba en un taller de mecánica aprendiendo, y entonces una tía mía que cree que sabe, dijo, hay que darle leche, que ese muchacho está trabajando mucho. Pero algunos lo relacionan, por ejemplo, que está pintando el día entero para desintoxicar, entonces le van a comprar un cartón de leche. Si la leche sirve para la toxicidad. Sí, para eso. Bueno, cuando un paciente, por ejemplo, llega con algún tipo de intoxicación por vía digestiva, nosotros usamos, por ejemplo, cuando estimulamos la catarsis intestinal para que se elimine el tóxico, una de las cosas que usamos es la leche. O sea que tienen razón entonces. Bueno, mi tío decía, que no era médico, que la medicina, que la creencia popular es una ciencia también, lo único que no es medicina basada en la evidencia. O sea, no es una medicina basada en estudios multicéntricos, randomizados, pero en ocasiones hay cosas que la voz popular lo dice, que puede tener su nivel de raciocinio. Mi tía lo dice, que eso es bueno para el plomo. Ah, no, claro, para lo del plomo es porque recordemos que el plomo tiene mucho que ver con el asunto de la absorción de hierro. O sea, esos niños que tenían intoxicación por plomo hacían mucha anemia ferropénica, y por eso el retraso mental. Yo no entiendo, pero está bien. Anemia por déficit de hierro. Perdón. Anemia por déficit de hierro. Y también eso tenía mucho que ver con el asunto de la absorción a nivel intestinal. Entonces la leche aumenta los niveles de lactobacilo, o sea, de unos bacilos que tienen que ver con el equilibrio del pH. El pH es como nosotros tenemos el equilibrio intestinal. Entonces, lógicamente, por ahí sí puede ser. O sea que mi tía sabe, voy a mandarle un beso a mi tía. Mira, y que yo quiero que también, que le diga a mi mami, ¿verdad? Que por qué cuando ella tiene frío me pone a mí un abrigo. Y yo con mucho calor y ella con frío. Y yo apretado, no voy a respirar, ella me dice, quédese con el abrigo, que hace frío. Cuando ella tiene frío, ¿le pone un abrigo a usted? Bueno,
está asumiendo que como hay frío en el ambiente, mi pobre pero eso será una niño, empatía, eso claro, será mi una pobre acción de niño. empatía. Y yo con los sudores. Bueno, eso es como cuando usted le ve, por ejemplo, una pajita a alguien en el ojo y usted se limpia el ojo, pero es el otro. Eso O, es o las madres una que, acción de que empatía. los niños empiezan a toser y ellos empiezan a reaccionar. Sí. Cuando El cerebro es muy empático Cuando mencionan piojo, yo me arrapo. Correcto, es como el bostezo, es una acción de empatía de las neuronas en espejo. Ya. ¿Qué papel tienen las neuronas en todas estas cosas? Porque dice, eso es psicológico, no le dé mente a eso. El cerebro es todo. El Tía, cerebro mira es el ahí master que- and commander. Tía mía, ahí que la En todo. gente dice, hay mucho virus, algunos le da uno. Eso es así. Bueno, el que esté expuesto a un virus y tiene una condición que le, por ejemplo, que le predispone a tenerlo, lo va a tener. O sea, si por ejemplo estás expuesto en tu aula, en tu escuela, ¿en qué curso que tú estás? En cuarto. En cuarto. Porque Sí. me bajaron. Yo estaba en quinto y me bajaron. Ok, si allá en la escuela hay un proceso respiratorio y todos los niños lo tienen, y por ejemplo tú no estás bien alimentado o estás expuesta a esa situación de esos virus muy constantemente, porque los virus se transmiten por las partículas de Flúor, que son unas partículas respiratorias, entonces puede ser que los contraigas, claro. Tenemos una llamadita, buenas. Buenas, Bendiciones, a su orden. amén, gracias. Mire, yo quiero preguntarle, los nervios con qué se combate. Los nervios. Sí, Los problemas nerviosos, sí, ok, los problemas nerviosos son una estela de síndrome clínico, o sea, para poder responder esa pregunta habría que saber exactamente. ¿No será que se refiere a ella a algún tipo de problema mental? Porque dice, está enfermo de los nervios. Sí, la gente usa eso de una manera una sombrilla para cubrir muchas cosas, desde depresión hasta problemas, por ejemplo, de bipolaridad, o sea, pero cualquier condición de la esfera psiquiátrica, como es una cosa que se estigmatiza tanto, la gente tiende un poco a apagar eso, a ocultarlo, lo oculta y no suele ir a los médicos, lo vemos inclusive en personas con cierto nivel educacional, tienen una condición psiquiátrica, la que sea, hasta depresión, y no les gusta ir al médico porque... Está en manos de psiquiatra, ya. Sí. Ya lo Ya eso descalifican. genera, inclusive nosotros los que somos creyentes a veces pensamos que no nos podemos deprimir, no, yo soy creyente, yo no me puedo deprimir y no le gusta ir a los Tía, psiquiatras. mira, y mojarse caliente hace daño. Mojarse Que caliente. uno está jugando y llueve, uno sigue jugando. Usted me ha hecho preguntas más difíciles que el padre. Es que yo soy más tigre. Caramba, pero yo voy a buscar a los filósofos presocráticos para sentarlos aquí al lado mío. No, hay condiciones que se relacionan con los cambios bruscos de temperatura, frío, caliente, caliente, frío. Por ejemplo, la parálisis facial, los espasmos musculares, los procesos neuropáticos. Esas situaciones se relacionan con cambios bruscos de temperatura. Frío, Levantarse rápido sí, y poner los la pies. parálisis facial produce, por ejemplo, Sí. esa parálisis a frigori, se llama así. Ahí tenemos otra llamadita, buenas. Buenas. Buenas tardes, a su Buenas orden. tardes. Pregunta a la doctora. Sí, mi mamá que quiere que repitan lo que hablaron por ejemplo al Alcanfor, que ya no entendió bien. Ah, bueno, ahí Bien va. posible. El uso del alcanfor. Hasta ahora, hasta la fecha, ningún documento médico o científico avala el uso de alcanfor para ninguna condición de salud. Ni dos tragos, que le dan un trago. No, ni tomado, ni untado, ni por olfato. O sea, el alcanfor no tiene efectos científicamente demostrados. Y queremos recalcar sobre eso, sobre el tema de lo primero es no hacer daño. Inclusive cuando se lo ponemos a un pariente menor, a un niño, un adolescente, lo que estamos haciendo en cierta forma es dañándolo. ¿Y para qué que entonces una hermana mía tiene una copa en la casa con agua y dos cosas de alcanfor? Yo creo que esa respuesta la puede dar el padre más que yo no sé. ¿Para qué es? Porque Yo- son yo- combinaciones también Le que voy a hacen. preguntar, yo le digo. Sí, Ok, hay ok. unas combinaciones también que tienen que ver con Mágico creencias, religiosa y sí, demás. mágico religioso, y bueno, que eso también hay que tener mucho cuidado, Sí, mucho sí, cuidado. Personas curiosas, bueno, la señora del alcanfor ya sabe no usarlo, no usarlo. Hay muchas personas inventando, bueno, que un curioso de no se sabe a dónde, de si San Juan, que si de los Castillos, que si allá, que me dio un baño de no sé qué y haga lo otro. Miren, no se pongan a estar inventando. A nivel de fe, solamente en Jesucristo.
¿verdad? Yo le preguntaba, a propósito de mi tesis, a una persona que daba números y todo eso, y digo, pero ¿por qué usted no se ha sacado nunca? Sí, y ¿verdad? usted vive dando números. Ahí tenemos otra llamadita. Buenas. Buenas tardes, a la orden. ¿Está por ahí? Se cayó esa llamadita. Bueno, sigan preguntando porque la doctora está aquí, le estamos sacando el jugo a la doctora. Ahí en cuanto a lo que usted decía, el asunto mágico religioso, una tendencia natural del hombre a cuando no conoce algo es a negarlo. O sea, cuando, por ejemplo, existe alguna condición médica que a veces pertenece a lo que llamamos enfermedades raras, eso es un acápite en medicina, las enfermedades raras. Entonces la gente dice, no, mire, eso fue que le echaron algo, Sí. o eso es algún tipo de maleficio, y no es así. A veces son condiciones que son difíciles de diagnosticar. Mi tío dice, ese médico no sabe nada. Sí. Oye, es que no sabe ni leer. Sí, Bueno, viven imagínese. descalificándolo. Y también es importante que sepan, por eso la iglesia no se aventura, ¿verdad? Cada vez que llega una gente, ese tiene un demonio, venga padre, hágame una oración que tiene un demonio encima. No, primero se envía al médico. Después que descartan todo, la ciencia terminó su trabajo, entonces empezamos nosotros a analizar y ver qué componentes y qué, porque ciertamente existen estas cosas y tenemos la fuerza para tratarlas, pero no se puede partir de ligero. Cualquier persona que tenga cualquier condición, antes de mandarlo al médico, que hayan pasado todos los procesos, aventurarse a decir, no, es que es un demonio, mire, tal cosa y tal cosa. Y no es así. Eso pasa mucho con las condiciones neuropsiquiátricas, o sea, por ejemplo, con la esquizofrenia, con la epilepsia. La epilepsia ha sido una enfermedad que ha sido muy vilipendiada por siglos. De hecho, el término epilepsia viene de ser tomado. Y, o sea, de ser tomado, de que un espíritu lo tomó a la persona. Y a veces cuando una persona convulsiona y el que está alrededor no conoce lo que es un proceso convulsivo, inmediatamente dicen que esa persona está poseída. Y que lo dejaron convulsionar cuando chiquito. Correcto. Sí. Y esas células cerebrales sufriendo y dañándose. Sabes que aquí sí está muy generalizado la combinación del animismo, el sincretismo religioso, Claro, con las montaderas, Sí. Beliebelcán, Gumbolinjó, toda esa cosa, Metricilí, todo ese tipo de cosas. Y la gente que no fuma ni bebe, cuando están en estos trances, fuman, beben y hacen muchísimas cosas. Sí. ¿Qué explicación le han dado ustedes a estos comportamientos? Son estados de conversión, o sea, desde Jean-Martin Charcot, el padre de la neurología, gran conocedor y fue el educador de Freud y de Gilles de la Tourette, de grandes de la ciencia. Jean-Martin Charcot estudió lo que es la histeria, que inicialmente se describió como una enfermedad de mujeres. Histeria viene de útero. Entonces hay un cuadro clásico en la Salpêtrière, que es la escuela donde vienen los grandes neurólogos del mundo, donde está Jean-Martin Charcot con una mujer con los ojos vertidos, los brazos extendidos, como si estuviera siendo tomada por un ser. Y hablaba mucho de eso, de la histeria, la conversión, que parecía como si la persona estuviera, vulgarmente, como si estuviera montado, tomado por un espíritu. Y se llama caballo de misterio. Sí, efectivamente. Y estos estados de desorientación, delirio, psicosis, que lo vemos de manera, claro, existe la farsantería, porque en esto existe todo. O sea, existen personas que han creado, exacto, han creado toda una estela de comercio y una empresa lucrativa a favor de ellos y son grandes artistas del drama. Mira, para que hablemos de algo que yo entienda. Perdón. Excúseme. Mi madrina, que se llama Pirín, doña Pirín, ella me pica una cebolla, ¿no verdad? Y le echa azúcar prieta y me da esa agua, que eso es bueno para la gripe. Cebolla y azúcar prieta. Y la pone en la nevera y después me da esa agüita, que con eso te va a curar. Ya yo voy a cumplir 8 años y no me he curado, No pues se ha curado. siempre, que sí, que te va a curar, que sí. Sí, sin embargo, tal vez ahí en cuanto a los productos naturales y a la medicina natural, tal vez uno no tendría tanta aversión, porque la medicina natural existe antes de la medicina hipocrática, Claro. O sea, es una medicina milenaria. Y lo que pasa con esa medicina es que nunca debe sustituir la medicina científica, o sea, debe ser algo integral y que esté estudiado, lógicamente, o con algún basamento científico. Que alguien lo vigila. Tenemos una llamadita, la gente está muy activa. Buenas. ¿Aló? Se nos cayó esa llamadita.
Porque mira, tía, que a mí me indicaron un jarabe. Y entonces cuando mi papá fue a ver lo que estaba caro, El jarabe. entonces averiguó y no lo vendían en Promesia. Bueno, ahí sí Ok. tenemos la llamadita. Buenas. Buena. Bendiciones. Le pregunta a la doctora. Quiero hacer una pregunta a la doctora, si es que yo estoy confundida o si es una realidad. Respecto a las personas que se suicidan, que dicen que se suicidaron porque estaban deprimidos. Entonces yo pienso, en ignorancia, que una persona que cree en Dios no se puede suicidar porque simplemente esté deprimido. Yo no, como que no acepto eso, que una persona se suicide porque esté deprimido, porque para eso está Dios, para uno pedirlo a Él. Yo quiero entender eso, porque me está pasando un caso y yo quiero entender eso, por qué una persona toma una decisión así solamente porque esté deprimido. La depresión y el suicidio son temas muy, muy álgidos, son temas muy espinosos, sobre todo porque recordemos que la psiquiatría ha venido avanzando hasta la química cerebral. O sea, la depresión, la manía, los problemas de bipolaridad son problemas de la química cerebral. Y tenemos Problemas de salud. Son problemas de salud. Ahí no podemos confundir las cosas. Yo creo que debo ser enfática en este punto. O sea, cuando una persona da signos claros, tenemos casos recientes. El caso del chef, famosísimo, que se suicidó, y de la crítica de moda, la francesa, que se suicidó. O sea, en estos casos, cuando una persona da signos claros de depresión, que esté apático, que usted lo oiga con esos mensajes de pesadumbre, con esas ideas de suicidio, debe haber una voz de alerta de la familia y en la escuela, porque el suicidio es una pandemia hoy día. El suicidio siempre ha existido. Sí, pero es una realidad, es una realidad tangible y debe ser una situación que debe ser enfocada desde la familia. Nosotros como creyentes también tenemos que tener un nivel de sensatez en ese tenor. O sea, la depresión es una enfermedad y es un desbalance en los químicos, en los neurotransmisores que tienen que ver con la estabilidad del ánimo. El ánimo es una curva. O sea, el ánimo es una curva que tiene que ver con lo que es la manía, que es el estado más alto de alegría, y la depresión, que es el estado bajo. Por eso le decimos la curva de la timia. Por eso vienen eutimizantes, esos medicamentos los llamamos eutimizantes. Y las enfermedades depresivas las llamamos distimias. Entonces, cuando una persona da signos claros de depresión, indistintamente de su creencia, claro, la fe, la familia, los sistemas de apoyo, que es como nosotros les llamamos, ayudan a hacer una plataforma que mejore la calidad de vida de la persona y le ayude a asirse a la vida. Pero la depresión es una enfermedad. Claro. Miren, el cerebro se enferma. Claro. Se enferma. Como cualquier órgano. Y hay que tratarlo, Y por eso, bueno, mucho cuidado. La oración nos ayuda, el sacerdote que pueda dar una mano, pero cuando ya se escapa y la química del cerebro y cuando la enfermedad avanza, óigame, hay que ir donde los especialistas para que entre todos, claro. Fíjense que no es lo mismo un enfermo que tiene fe que el que no lo tiene. Claro, claro. De modo que sí ayuda, pero se necesita. Por eso le decía ahorita, los mandamos a que agote los pasos necesarios del médico y luego entramos nosotros. Otra llamada, buenas. 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 Sí, a su orden. Es para preguntar a la doctora una planta que se llama ortiga, que dice que sirve para la demencia. ¿Qué me dice de eso? ¿Cómo se llama? Ortiga. Ortega. Ortiga. 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 Sí. Desconozco el uso de esa planta en la demencia, pero sí, si queremos hablar de cosas integrales en la demencia, existe una dieta que es una variante de la dieta mediterránea, que es un patrimonio ya de la humanidad, la dieta mediterránea, porque los cardiólogos la asumieron porque favorecía mucho el endotelio, la salud cardiovascular, que se llama la dieta MIND o dieta mente. Sería como la dieta mente, es un acrónimo de mente, que incluye todo lo que son, por ejemplo, las cosas con resveratrol, las uvas, los vinos, los granos secos, el aceite de oliva, la dieta verde, que es la famosa fitoterapia, todas esas cosas están concatenada en la famosa dieta MIND o dieta mente. Y hay algunos alimentos que sí sabemos, por ejemplo, que favorecen los neurotransmisores, como la dopamina. Eso lo sabemos, por ejemplo, en el caso específico de algunas habas, de algunas leguminosas que tienen alto contenido en dopamina. ¿Y el ejercicio? Claro, o sea, el ejercicio, la vida sana, el cerebro crea circuitos nuevos cuando hacemos cosas nuevas. Por eso se dice que el órgano crea la función. O
sea, si por ejemplo usted es una persona que tiene una vida sedentaria y no aprende nuevas cosas, su cerebro se va a atrofiar. Así es. Tenemos otra llamadita. Buenas. Buenas. Bendiciones. Ya tan amable de repetir sobre los efectos del mentol, las inhalaciones del mentol y los efectos secundarios. Ese mentol ha dado mucho. Ay, caramba. Hoy. No, en el caso específico del mentor es que no está demostrado que haya un uso terapéutico en él, o sea, como sustancia que esté avalado por la FDA, que es más o menos quien nos rige de este lado del continente. No es una sustancia que esté avalada para el uso de ninguna condición ¿Ayuda médica. por el tema psicológico? Existe lo que llamamos placebo. Los placebos son sustancias que a veces no tienen un efecto demostrado, pero desde el punto de vista de cómo la persona tiene la dependencia psicológica de que va a funcionar, funciona. Y eso tiene que ver con los sistemas de recompensa del organismo. Por ejemplo, ¿Y la flecha? la flecha. Yo recuerdo que las... Mire de una vez, mire, flecha. doctora. Mire. El uso de la flecha, yo creo que esa era una flecha No, para todos. si algo es tópico, si algo no tiene directamente un contacto directo con vías aéreas, con vías Que digestivas, usted se beba 2 goticas. no hay problema. El asunto es cuando es algo que se va a inhalar o se va a tomar. Pero si es algo tópico, eso no tiene ningún tipo de... Pero tía, que yo te estaba preguntando cuando muy bien llamó la señora, mira, Sí. que me indicaban un jarabe y entonces no... No había promesa. No, y entonces era muy caro. Y entonces lo que mi papá hizo fue que pusieron a hervir 2 arenques con coco y entonces me quedó ese dolor. Porque el arenque se lo comían los adultos y a mí nada más me dieron el aceite. El aceite de coco. el aceite... Ok. El aceite de coco... Dígale que cuando lo vuelvan a hacer me den arenque. Te den arenque. El aceite de coco nuestros maestros de pediatría lo usaban mucho en los programas nutricionales para mejorar el asunto de los aceites poliinsaturados. Claro, hablamos de un uso mesurado, o sea, en la mesura está la virtud, pero nuestros maestros pediatras que trabajaban nutrición, cuando no habían todas las cosas que hoy día hay en poblaciones con escasos recursos, se usaba mucho el aceite de coco Pero para todo eso. en equilibrio. Claro, en la mesura está la virtud. Bueno, doctora, vamos a tener que volverla a invitar para que nos Con siga gusto. ayudando. Mire, Pero que no me entreviste el niño aquí. Porque pero me mire, da pregunta. trajo su libreta, hasta la libreta de todas las recetas que le ponen allá en la casa y todo lo que le hacen a los pobres niños. De acuerdo. Gracias, doctora, Gracias a por ustedes. estar con nosotros y de nuevo la tendremos por acá para que nos dé estas sabias orientaciones. No se vaya, que seguimos. Bendición, tía. Dios lo bendiga.